camino a la casa de Potifar. ¿Okay? Fue vendido por sus hermanos. Lo llevaban de esclavo para allá. Vamos a abrir esta Biblia en el capítulo 39. Vamos a estar estudiando el capítulo 39 y 41. ¿De quién? ¿De qué libro? Génesis. Génesis 39 y 41. ¿Usted tiene Biblia? Que le buscamos una acá. Ah, bueno. Buscamos una aquí. ¿Qué así por allí es? Tenemos de todo. Todo hay para todo. Quiere comer los dulces a José. Vamos a pedirle a nuestro hermano aquí. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Josué, mi hermano. Josué. Léame el versículo 1 del capítulo 39. Y así sucesivamente vamos leyendo de ahí en adelante ustedes. ¿Okay? Del 1 39, versículo 1. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado acá. Ok, ese versículo es muy importante. Cuando usted lee ese versículo, ¿qué es lo primero que le viene a la mente? Cuando yo leo ese versículo, Ajá. bueno, prácticamente es una venta de un esclavo. Okay. Es lo que yo puedo decir. Se vendió, lo vendieron y cayó en manos de un oficial de Faraón. Y eso pues no es casualidad. No, eso ¿Por qué no es casualidad? Vamos a ver. están los planes de vivir. Están los planes de Dios, ¿verdad? ¿Y por qué en la casa de Potifar? Vamos a ver. Bueno, es que Potifar también parte de la premisa que siendo un oficial del faraón era un hombre de bienes. Correcto. De bien y de poder. Era un hombre de la clase alta, ¿no? Y tenía influencia en la corte. Tenía influencia en la corte, ¿no? Era un hombre importante. Allí se movía básicamente mucha cultura. Y José iba a experimentar un cambio radical en su vida. Porque siendo de una familia nómada, básicamente establecida en el campo, familia judía, iba a caer en casa de una familia aristocrática donde era rica en cultura, rica en todo tipo de enseñanzas. O sea, José iba a experimentar la verdadera cultura egipcia. Él pudo haber caído de esclavo pues, moliendo vidrio, ¿verdad? Que era donde caían la mayoría de los esclavos, mas sin embargo, Dios tenía trazado el camino de José. Dios tenía un plan con José, ¿verdad? Hacía tiempo ya que eso ya estaba planchado. Por lo tanto, no es casualidad. Cuando realmente nos pasan cosas que nosotros no están dentro de nuestro control, tenemos que dejárselas al Señor, ¿verdad? O de nuestro entendimiento. Y José, pues, eso fue lo que, ¿verdad? Y tenemos que dejarnos ir, ¿verdad? Ahora, me interesa mucho cómo comienza el versículo. Llevado, pues, José a Egipto. Yo me puse a analizar esto, ¿verdad? Y en realidad José nunca tuvo decisión sobre las etapas que Dios los iba a llevar. Y como así nos pasa a nosotros, ¿verdad? Dios nos lleva como dice la palabra, de triunfo en triunfo. Y a veces nosotros creemos que son aparentes fracasos, pero no son aparentes fracasos. Son etapas que Dios nos tiene en el camino para que nos ayude a que se lleve a cabo su plan. Y era necesario que José cayera en la casa de Potifar, porque ahí iba a estar 11 años. 11 años en la casa de Potifar. Y allí iba a aprender lo que era la cultura egipcia. Ahí se iba a encontrar con gente que sabía mucho de administración, lo cual él lo iba a utilizar más tarde, ¿verdad? En su ejercicio de oficial de Faraón. O sea, en otras palabras, Dios tenía una escuelita, tal como Moisés tal como Dios lo puso a Moisés en el palacio, ¿se acuerdan? Sí. Que Moisés tuvo que estar en el palacio de Faraón para recibir esa enseñanza egipcia y así obviamente utilizarlo luego en 40 años, pues por lo tanto, así le pasó a José. Y José era un muchachón, 20 años, 21 años, 22 años, 23 años, 24 años, 25 años, 26 años, 27 años, 28 años, 29 años, 30 años, 31 años, 32 años, 33 años, 34 años, 35 años, 36 años, 37 años, 38 años, 39 años, 40 años, 41 años, 42 años, 43 años, 44 años, 45 años, 46 años, 47 años, 48 años, 49 años, 50 años, 51 años, 52 años, 53 años, 54 años, 55 años, 56 años, 57 años, 58 años, 59 años, 60 años, 61 años, 62 años, 63 años, 64 años, 65 años, 66 años, 67 años, 68 años, 69 años,
Y lo más seguro que Se él tenía murió 15 en vidrio los Sí. primeros días. Es correcto. O sea, y bien importante, o sea, nosotros creemos que el plan de Dios está estancado en nosotros y no es así. Todas las experiencias que nosotros tenemos en nuestra vida nos sirven para qué? Para que el plan de Dios se lleve a cabo. Y así nosotros lo tenemos que ver. Por lo tanto, eso es muy importante. Vamos al segundo versículo. Ángel. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Sigue. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Sigue. Hacía yo José gracia en sus ojos, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Ok. Ángel. Fíjate cómo se expresa el escritor. Mas Jehová estaba con José. ¿Ah? Y fue varón próspero. Y estaba en la casa de su amo el egipcio. O sea, ese es uno de los factores que es vital en nuestra vida. O sea, Dios está con nosotros en todo momento. Yo lo tengo que creer. Yo tengo que vivir con esa certeza. Dios está conmigo. Dios no me va a desechar ni me va a abandonar en ningún momento, aunque yo esté ¿qué? En momentos de crisis. José estaba en un momento de crisis. Había sido había sido vendido por sus propios hermanos. Eso había sido un choque trascendental en la vida de José. Y en contra de su voluntad. Pero Dios estaba con él. Dios estaba con él. Ahora, fíjense qué interesante. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. ¿Cómo tú crees, Ángel, que el amo se dio cuenta de que Dios estaba con José? ¿De qué forma tú crees que el amo se dio cuenta que Dios estaba con José? Todo lo que él hacía lo hacía bien. Esperaba. Liderato con él. La prosperidad. El El liderato, testimonio que estaba dando José. testimonio que daba. Testimonio, ¿cómo yo testifico de que Dios está? ¿Cómo alguien se da cuenta de que Dios está conmigo? ¿Qué yo tengo que hacer? Haciendo las cosas bien. Exacto. Dando más de lo que me piden. Haciendo las cosas no por interés, sino simplemente porque quiero hacerlas. Honestidad y honradez. Honestidad, honradez, Modelando los frutos del Espíritu Santo. moderando los frutos del Espíritu. ¿Sabes? José es una persona que constantemente... Ajá. Hay un elemento pienso yo, uno viene al Señor, de tener una vida un tanto desordenada, por no decir desordenada y más. Uno como que reorganiza su vida en todos los aspectos. El aspecto económico, el aspecto, hasta el físico de uno cambia, porque uno se cuida más. Yo me imagino que cuando este muchacho llegó ahí, ordenó todos los asuntos de Potifar y a primera vista ya había un progreso. Y él vio la mano de Dios en que todas las cosas que sucedían. Y quién sabe si su relación con el faraón inclusive mejoró. O sea, dice, fíjate qué interesante, dice más adelante, dice, y halló José gracia en sus ojos y le servía. O sea, hay dos factores fundamentales en la vida de todo creyente. Uno, Dios está conmigo. Segundo, yo le sirvo a Dios y le sirvo a mis semejantes. O sea, yo me tengo que esforzar, ¿verdad? Hacerlo bien y Dios me va a dar la fuerza, me va a dar la sabiduría, me va a dar la dirección. ¿Ah? Todas esas cosas que yo necesito. Tiene que haber una combinación humana y tiene que haber una combinación divina. Cuando la combinación humana se une con la divina, ese es el balance perfecto. Ese es el balance perfecto. Y tú estás implicando un paralelo, salvando la distancia, entre un Potifar a una imagen de un Dios que tú le sirves y te prospera. Correcto. ¿Qué fue lo que le dijo Dios a Josué? Esfuérzate y sé valiente y Dios estará contigo y hará prosperar tu camino. O sea, son dos factores fundamentales. O sea, yo me tengo que esforzar. ¿Ah?
Yo tengo que ser valiente, yo tengo que echar para adelante, yo tengo que tener iniciativa en mi vida. Dios me va a dar las fuerzas, Dios me va a dar las ideas, todas esas cosas, porque de alguna forma el amo sabía que todo lo que José tocaba prosperaba, de alguna forma. Por lo tanto, eso era bien importante, ¿verdad? Eso era bien importante. O sea, en otras palabras, José no asumió una actitud derrotista a pesar de lo que le pasó. Exacto. Porque José pudo haber utilizado o asumido una actitud derrotista en su vida. Se pudo haber retraído. Correcto, caer en depresión, caer en crisis, ser malcriado, maldecir la vida, porque tenía todos los factores para poder hacerlo. Mas, sin embargo, él ha sido una actitud ¿qué? De victoria. Dijo, Dios está conmigo, ¿verdad? Y le creyó allí y siguió hacia adelante. Muy importante, ¿cuál es la actitud que yo voy a asumir ante las circunstancias y las crisis que a las cuales yo me tengo que enfrentar? Que se ve una grandeza también en que, a pesar del sitio, vamos a llamarlo inhóspito, nuevo, totalmente distinto a su estilo de vida, o quizás el humano uno atemorizado de qué pasará, pero ver en este joven, ¿verdad? El estar convencido de que Dios estaba con él. Con el permiso. Concedido. Quiero interrumpirles para recordarles, por lo que no sabían, que el maestrito cumplió año ayer para que le Yo me traje mi bizcocho. Ya está ahí, y ya lo está vamos ahí, a cantar ahorita, así que nadie se lo tenía que decir. Yo se lo iba a decir. No digas cuánto, pero ya sabes. Ok. Lo que quiero decir es que al menor asomo de crisis, uno abandona la idea de Dios y él no la abandonó. Y eso es lo importante. Eso es lo importante. Ajá. Hay una cosa, o sea, todos nos da una guía para que todos, cuando uno hacemos algo y somos profesionales o lo que sea, hacemos el todo por el todo y nos esforzamos a hacerlo mejor. Correcto. Aunque nadie se lo pida, aunque no lo hacemos para impresionar a nadie. Lo hacemos porque Dios pone ese sentir en nuestras vidas, ¿verdad? Vamos hacia adelante. ¿Quién sigue? William. De 5 en adelante, William. Ay, yo tengo otra vida que es la... Bueno, después que no de sea pero musulmana o... Del 5 adelante. Pero es parecido. Con permiso. Espérate, que está... Los mariachis llegaron. Hoy es su cumpleaños. Ayer no era 11, pero... Mira, los mariachis llegaron. ¿Pero no ha dicho cuánto? Él lo puede decir. No toquen ese Hacemos un disco. pulito ahí, hacemos un pulito. Usted dijo no lo toque. Ok, William, de 5 en adelante. Y aconteció que desde cuando Mucho de canto. Vamos. y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Sigue. Y dejó todo lo que tenía en manos de José, como él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Ok. ¿Qué podemos sacar de ese versículo? La confianza que depositó Potifar en Ok. Cuando nosotros hacemos las cosas para el Señor y no lo hacemos para impresionar a nadie, la gente se da cuenta de que puede confiar en nosotros. O sea, un testimonio claro. ¿Qué más? ¿Qué más hay ahí? Muy importante. Prosperidad para Potifar y su casa. O sea, el creyente, donde quiera que esté, es Bendice. instrumento de bendición a su alrededor. genera prosperidad. Aunque usted no crea, aunque usted no lo crea. Usted es bendición en su trabajo. Usted es bendición en su vecindario. Usted es bendición en su familia. Usted es bendición en todos los círculos donde usted se mueve. Usted es bendición. Y eso fue lo que pasó con José. Se metió en esa casa y Dios bendijo al amo, Dios bendijo la casa, porque había un siervo de Dios allí metido.
Y usted tiene que entender eso. Usted es bendición donde quiera que usted se meta. Amén. Aleluya. O sea, créalo, eso es verdad. Se me recuerda a mí cuando David mandó a buscar el arca, Ajá. porque donde estaba siendo bendecido de una forma. A la familia de Obed, ¿verdad? Ahora, fíjense, cuando el profeta llega a la casa de la viuda, ¿qué pasó? Fue de bendición a la casa de la viuda. Había crisis. O sea, donde quiera que se mete un hijo de Dios, hay bendición. Por eso es que lo primero que dice el saludo es, sea este lugar bendito, ¿verdad? Porque Dios está ahí. Dios está ahí a través de usted. Es importante, usted sazona. De hecho, nosotros, dice la palabra que nosotros somos sal de la tierra. ¿Ah? Somos luz. O sea, somos de bendición a nuestro alrededor. Muy importante, ¿verdad? Por lo tanto, José cae en la casa de este hombre y Dios le da que Josué asume una actitud positiva. ¿Ah? 11 años en la casa de este hombre. Dios prospera a José, Dios prospera a Potifar. Oiga, y todo está que peaches and cream. Hasta que. Pasan 11 años y vamos a ver qué pasó. Vamos al próximo. Hasta que. Vamos al próximo. Aconteció después de esto el que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Ay, Dios. Sigue. Y él no quiso. Y dijo la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mí la mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Pero cuando tú eres por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Ok, vamos hasta allá. Hasta lo que tú has leído, ¿cuál es la concepción de José en cuanto a lo que es pecado? Pecado es ofender a Dios. Desear la mujer de otro. O sea, para José, pecado es que ofender a Dios. ¿Qué más? Y traicionar ¿Traicionar a quién? Al que te dio la confianza. Dos. al que te dio la mano. ¿Qué otra cosa es pecado? Fíjate, peco contra Dios. Peco contra el que me dio la confianza. ¿Y qué más? Algo recibido. Bueno, él dijo, yo aquí tengo todo excepto tú que eres su mujer. Ok. O sea, eso es parte de la traición de confianza. Pero ¿qué más? Si hay una repercusión, cuando yo peco hay una repercusión en contra de Dios. Cuando yo peco hay una repercusión en contra de quién? De mi prójimo. Y de mí mismo. Pero también hay una repercusión contra mí mismo. Fíjate lo que es el pecado. Y la iba a ver contra una nación también porque era un extranjero. O sea, iba también a ser afectada la nación, como dice Juan. O sea, ese judío maldito que tú traes. De hecho, así mismo es que lo acusa la esposa luego. O sea, fíjense todas las repercusiones que trae el pecado. Peco contra Dios, que es lo más, eso es lo más vergonzoso es pecar contra Dios. Dios le había abierto las puertas a José durante 11 años, lo había prosperado, había hecho maravillas en su vida. Y luego ahora aparece que la cascarita del enemigo. Porque déjeme decirle, Dios puede tener grandes planes con nosotros, pero el enemigo siempre va a tratar de tirarte la cascarita a ver si tú resbalas. De muchas formas y de muchas maneras. No tiene que ser una mujer, porque aquí lo pone obviamente, pero no tenemos que pensar en sexo nada más. Pueden ser muchas cosas. Puede ser lo material. Tentación. Puede ser todo tipo de cosas. Todo aquello que nos quite, que nos robe, que nos quite el foco hacia nosotros nos dirigimos. Todo aquello Que nos desvíe es algo del blanco. que a veces nosotros creemos que es bueno, pero que al final del camino no es bueno. Yo tenía un amigo que decía que el enemigo, como ha estado observándonos por tantos años,
Ajá. Él sabe exactamente cuál es la cascarita que te va a tirar. Correcto. Porque apela que ahí uno puede caer. Fíjate, y muy importante, porque José entra a la casa, José entra a la casa a la edad de 17 años. Es un nene. ¿Sabes? Mas sin embargo tenía una madurez espiritual tal que lo hizo que se mantuviera que firme y valiente delante del Señor. Pero ya en este momento José tiene ¿cuántos años? 28 años. Tiene 28 años. Ya José es un hombre hecho y derecho. No, y que estaba en su como plenitud otro de salvaje. vida. Él sabe, Vamos a estar claros. sabe, un hombre. Tenía sus hormonas a millón. Estaba con el chikungunya. Tenía todo. Chikungunya. Sí, porque cuando viene, siempre va a haber el enemigo para tratar de obstaculizar el plan que Dios tiene para ti. ¿Qué fue lo que hizo que José se mantuviera firme? Su enfoque en Dios. Él estaba enfocado, él sabía, Dios le había revelado que Dios iba a hacer algo con él. Él conocía a Dios, él sabía quién era él. Por lo tanto, que se mantuvo enfocado en lo que él quería. Nada lo iba a sacar de donde él tenía la mira hacia allá, hacia el galardón. Hay un enfoque ahí también que posiblemente no, seguro, que aquellos sueños que había tenido cuando muchacho, él creía en él, que Dios lo iba a llevar ahí. Mire, esos sueños representan la palabra y la promesa de Dios. Exacto. Eso es lo que representan los sueños. Antes no había esto. Antes era la transmisión oral. José, de alguna forma, sus padres le habían transmitido a José quién era Dios. De alguna forma Jacob le había transmitido a José lo que Dios había hecho con él, con su papá. Jacob le tuvo que haber dicho a José: Dios se me apareció cuando yo huía de mi casa. Cuando yo huía de mi hermano me quería matar. Pero en ese trayecto, Dios se me reveló una noche en el desierto. Y pasó esto y Dios me prometió estas cosas. Y Dios no me ha fallado. Así le dijo su papá a José. Y eso se le quedó en el corazón a José. Y ahí José comenzó a pensar en que lo que Dios decía, Dios lo hacía. Que Dios no fallaba, Dios era fiel y verdadero. Por lo tanto, eso se le quedó en el corazón a José. Y eso es importante. Le confió, creyó en Dios. Yo no tengo sueño, usted no tiene que soñar como José, pero usted tiene que la palabra de Dios tiene la revelación. Aquello fue una revelación. Pero nosotros tenemos que la revelación completa en este libro, promesas para ti y para mí. De hecho, cuando yo dije el domingo que este libro tenía más de 3.953 promesas para nosotros. Cada una de esas promesas son para ti, son para mí. Es promesa de Dios, Dios no falla. Pues eso es lo que me tiene que mantener a mí enfocado, caminando. Dios prometió, Dios va a cumplir. El enemigo me podrá le podrá poner 30 cáscaras. Y mire, y yo le voy a decir la cosa, puedo reparar en una de ellas. Yo no digo que yo voy a hacer el cheche de la llanura. Pero Dios tiene un plan. Y yo me voy a mantener enfocado en eso. ¿Ok? Vamos a seguir. ¿Quién le toca? Venga. Dice, ¿dónde que nos quedamos? Nos quedamos en el 10 por ahí. El 7, ¿no? No, estamos por allá. Diego. Sí, en 10. Hablando ella a José cada día y no escuchándola, él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Sí. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros.
Vino él a mí a dormir conmigo y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto así la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella de las mismas palabras diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Ok. Ringo, si eso te pasa a ti, Pues hermano, tus hermanos te vendieron. yo no sé qué te iba a pasar conmigo. Todavía no he terminado, escucha. Tus hermanos te venden. Tus hermanos te venden. Caes en la casa de Potifar, te mantienes fiel al Señor. Oye, eso le tuvo que haber dolido mucho a José, ¿sabes? O sea, José prosperó y se mantuvo fiel a Dios, pero dentro del corazón de José tuvo que haber habido mucho lloro y mucho lamento y mucho dolor, mucho cuestionamiento, pero se mantuvo fiel. Y Dios lo prosperó 11 años en esa casa. Pero entonces de buenas a primeras aparece esta mujer cada día tratando de sembrarte. ¿Tú Y qué yo me haces? imagino que ella no era Marta Espíritu, ¿verdad? Que era la fea de mi escuela. Bueno, ¿cuál es la decisión de José? Correcto. Se de casa. Huyó. O sea, mire, hay momentos en que usted lo que tiene que hacer es dar la vuelta y coger. No puede entretenerse. Usted no puede entretenerse. Usted tiene que salir corriendo. Tiene que salir corriendo. Eso es lo que tiene que hacer. Fíjate que hasta aquí José hace todo lo que es debido a hacer. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Que entonces recibe una acusación falsa, una difamación de parte de quién? De esa mujer. Y lo acusa de bueno, casi de violación. Que la trató de violar. Ponte tú en los zapatos de José ahora. ¿Cuál hubiera sido tu actitud en ese momento? Te quedaba ahí. Maestro, ya contestó. Él es débil. No, ya él desistió, él huyó. Pero No, ahora, ya yo me fui en pelota a cogerlo. ahora él es acusado Obviamente, falsamente y el esposo le cree a ella. Entonces, Iba a ser una situación muy difícil porque Ella tiene ya la trayectoria de decepciones y cosas adversas son tantas. Y ahora que me creía yo que esta era una oportunidad para que Dios me sacara de donde yo estaba, caer de nuevo en esta situación ¿verdad que es bien difícil? es una frustración grande. Cuestionar a Dios. Tenía todo a su favor para caer en depresión. Sí. Y cuestionar a Y Dios. tirar la toalla y cuestionar Y a decir Dios hasta y aquí, gritar y decir, pero ven acá que esto no vale la pena. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Qué pasó? Nada me sale bien. Quítame. Oye, por ¿Por qué a mucho mí? menos, Mira, ¿por qué a mí? por mucho menos renegamos nosotros, por mucho menos. ¿Verdad que sí? Ahí vienen los por qué. ¿Por qué? Empiezan los por qué. ¿Por qué Dios a mí? Empiezan los ¿Por qué no? Sí, pero sabrá Dios lo hizo Cuestiona también. uno a Dios ¿Por la qué? fidelidad de Dios. Pero con oración. Uno no se explica. Wow. Eso No se pasó. explica. Tiene un paralelo con Job, ¿verdad? Bien difícil, Sí, ¿verdad? a Job Sí. se le vio bastante difícil. Bien difícil. Vamos a seguir. Mira, Seguimos perdóname, leyendo. tú sabes que este evento me recuerda a mí un texto que yo siempre recuerdo en Corintios. 1 Corintios 10:13 dice que no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que ha dado juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar el día malo. Y una vez yo hablé sobre este tema y utilicé la experiencia de José, que a veces hay que correr, la salida a veces es salir cogiendo. Yo pienso que José estaba bien claro entre lo que era el bien y el mal. Y eso es la clave. Esa es la clave. Tienes que estarlo. Mire, Y él estaba preparado ya, porque ya la primera vez él se lo había dicho. Tenía las experiencias. Y ya la segunda vez ya él dijo, espérate, aguanta, que si te me coge aquí.
Y ya tenía todo preparado, no había nadie en la casa, eso fue un Y plan estratégico. nosotros no somos marionetas de Dios porque tenemos nuestro libre albedrío. No. Pero no hay lugar a duda de que Dios puede poner ese temple en la persona. Y ese temple estaba en José. No, definitivamente. Y ese temple está en cada uno de nosotros. Porque como dice Jesús Manuel, o sea, José estaba claro. O sea, como tenemos que estar claros nosotros. O sea, nosotros tenemos que estar claros qué es lo que Dios tiene para mí y hacia dónde yo me dirijo. Ese debe ser la meta de cada uno de nosotros. Pues Si es fácil. el enemigo no va a tirar la toalla, va a tratar por todos los medios de que usted que interrumpir el plan de Dios con usted. Usted caiga. La convicción de Dios tiene que estar. Pero usted tiene que estar bien claro. Mire, pase lo que le pase. Pase lo que le pase. Usted siga hacia adelante. Mirando el invisible. Siga para adelante. Y sucedió que cuando oyó el amo de José, las palabras que su mujer le hablaba, diciendo así, me ha tratado tu siervo, se encendió su furor y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaba con los presos del rey. Y estuvo allí en la cárcel, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Sí. El jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en ella, en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Ok, compadre. ¿Qué tú opinas de esto? Eso es, para mí es... ¿Qué tú opinas de esto? Yo opino que eso es gracia sobre gracia. Para mí, porque el hombre, mientras más difícil se la ponía el enemigo, el Señor decía, pues, no te preocupes, yo te trataría mejor. Yo estoy contigo. Pero yo opino que en el plan del Señor, Él lo puso en la casa de Potifar. Ahí era una administración diferente a la que viene ahora, en el cual le va a ser de mucha ayuda cuando Él en la cárcel pasa 2 años. gobernador. Él pasa 2 años en la cárcel. No, y yo Y entiendo está que brigando con presos, que es diferente. Es un ambiente completamente diferente, ¿verdad? Ah, Yo creo que el que no lo mataran tiene que ver que posiblemente la esposa, ya el esposo la conocía, porque él era eunuco y me parece que los eunucos los preparaban para que no miraran las mujeres del rey. ajá. Y quizás no le hacía nada y ella estaba buscando. Ella lo dijo. Fíjate, Por eso. hay un comentario, en Ella ese la punto, conocía. Ajá. hay un comentario dentro de la literatura que nos dieron que dice de que a él no lo pusieron con lo peor de los presos, Con los presos de lo pusieron con los del rey, crimen de cuello porque blanco. posiblemente Potifar, digo, está a la mano de Dios, pero posiblemente Potifar sabía que la chica tenía sus defectitos. cositas por ahí. Vale. que no lo que dijo Anton Giorgi. Que no le cayó mucho. Y volviendo a lo que dijo Anton Giorgi, con referente a que puso en la casa de Potifar y después pasó a la cárcel, y hablando de que menciona varias veces que Jehová estaba con él y extendió su misericordia. Yo creo que fue un proceso de preparación para él también ser empático con lo que él iba a hacer con el pueblo. O sea, que parte de la preparación que necesitaba José tenía que mezclarse tanto con los de arriba como con los de abajo. O sea, mire lo que dice Eclesiastés capítulo 3. Mire lo que dice Eclesiastés capítulo 3. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora.
Hay tiempo de nacer y hay tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. ¿Qué quería decir el predicador? Usted y yo como creyentes no nos hacen las circunstancias. Usted no es creyente cuando está riendo. Y usted no es no creyente cuando está llorando, ¿verdad? Usted sigue siendo creyente riendo o llorando, ¿verdad que sí? O sea, en otras palabras, usted tiene que aprender a vivir el tiempo que le toque vivir usted. Usted tiene que aprender a vivir cualquier tiempo y cualquier circunstancia. O sea, usted siempre será el mismo siervo de Dios, estando trepado allá arriba encima de la rueda o estar allá abajo moliendo vidrio. Usted sigue siendo el mismo siervo de Dios. O sea, Pablo lo aprendió muy bien. Pablo dice, yo sé vivir en la abundancia y he aprendido a vivir en la abundancia y he aprendido a vivir en la escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él aprendió y dice, mira, la clave no es la abundancia, la clave no es la escasez, la clave es Cristo. Después que Cristo está en mí, el resto es historia. O sea, a José lo podían meter en el infierno y allí Dios lo prosperaba. Allí Dios lo prosperaba. Ahí se la buscaba. ¿Para qué? Pues dice, porque Jehová estaba con usted. La gracia siempre estaba con usted. La misericordia de Dios va a estar con usted. Aunque le toque la salsa y el Guayacán. Aunque usted esté en veterano 2 meses, allí Dios está con usted. ¿Verdad que sí? En otras palabras, el plan de Dios se va a cumplir. Pues correcto, y usted tiene que pensar así, usted tiene que pensar de esa forma. Que no me preste. Usted tiene que pensar de esa forma. Y otra cosa que uno debe de también procurar que ese plan de Dios se cumpla en uno. Que uno esté disponible, que tenga la disposición. Aunque tú creas, estos son 2 años perdidos de mi vida, no es así. Es parte del plan del Señor. José necesitaba esa experiencia allí en la cárcel. Un crecimiento allí. Allí Dios lo usó, allí lo vio el carcelero y dijo, este hombre lo que toca es bendición. Ya tenía opiniones. Tuvo iniciativa, se movió entre los presos, organizó programas para bendecirlo. Vamos a hacer esto hoy, vamos a hacer lo otro. O sea, fue el hombre, el planificador. No vamos a matar el tiempo, vamos a buscar la forma de que cada uno de nosotros podamos ayudarnos uno. O sea, el carcelero vio esa organización, esa bendición organizativa en su vida, esa iniciativa. Transformó la cárcel. Transformó la cárcel. Transforme usted el lugar donde usted está. Amén. O sea, usted es elemento transformador. Ese lindo, brilla en el sitio donde esté. No importa. Te toca vivir en la casa del amo o en la cárcel. Eso es así. Seguimos. Israel, te toca. Estamos por el 24. Vamos por el 41 ahora. Ajá, el 41, es correcto. Sí, vamos para el capítulo 41. Sí. Y aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño y parecíale que estaba junto al río y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas y pasían en el prado y que otras 7 vacas subían tras ellas del río de fea vista y en juntas de carne se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río y que las vacas de fea vista y en juntas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas. Y despertó Faraón. Sigue. Durmióse de nuevo y soñó la segunda vez que 7 espigas llenas y hermosas subían de una sola caña y que otras 7 espigas menudas y abatidas del solano salían después de ellas. Y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón y aquí que era sueño. Y acaeció que a la mañana estaba agitado su espíritu y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios y contóles Faraón sus sueños, mas no había quien a Faraón lo declarase. Ok,
¿Qué es lo más que te impresiona de eso que tú acabas de leer? Bueno, a simple vista se ve que Dios se envuelve en el asunto, en una experiencia que él está teniendo para demostrar el faraón, para Dios demostrarle luego, por la experiencia que va a ver más abajo, en ese capítulo, de que Dios tiene un propósito a través de eso. O sea, que Dios utiliza La circunstancia lo que sea. y la naturaleza como sea. Y en este caso utilizó a Faraón, para demostrar su Dios se poder. reveló a Faraón. como utilizó a Ciro, como utilizó a Nabucodonosor. ¿Ah? O sea, Dios utiliza a cualquiera. Y a Dios le flujo utilizar a Faraón en este caso para llevar a cabo su propósito. Mire, Dios, el propósito de Dios se va a cumplir sea como sea. Y en este caso utilizó al dios Faraón, porque él se consideraba el dios del sol, ¿sabes? El Faraón se consideraba como un dios en Egipto. Dios del sol. Y ahí al dios, supuestamente al dios de ellos, pues Dios le revela un sueño que nadie, oiga, y déjeme decirle, había gente especializada en interpretar sueños en Egipto, porque déjeme decirle, la cultura egipcia era una de las culturas más avanzadas en su época, avanzada en todo el sentido de la palabra, en ciencia, en agronomía, en astronomía, en todo, Bueno, agricultura, Habla de sabios. ahí. matemática, o sea, la cultura egipcia estaba por encima, pero por mucho de las demás. Pero Dios tenía misericordia de Egipto. Y Dios va a bregar con Egipto y le revela un sueño a Faraón. Y Faraón no sabe qué quiere decir el sueño. Ese sueño ocurre 2 años después que José estaba en la cárcel. Que le contando a los troperos Ya había experimentado ya y la al cárcel. ganadero su sueño. Fíjense, y eso que acaba de decir Israel es muy importante, porque ese capítulo no lo tocamos, es el 40. Pero mientras José está en la cárcel, vemos la sensibilidad que hay en José. A pesar de que José tenía muchos problemas en él, en su vida, él se encargaba de ver el rostro de los demás. Y cuando él veía un rostro triste, preocupado, dice, oye, ven aquí, ¿por qué tu rostro está hoy así? Entonces venía el copero y le contó su sueño. Entonces vino el panadero y le contó su sueño también. Entonces fíjate, la sensibilidad de José hace que se acercara a los presos y para poder aconsejarles, poder establecer una relación con ellos. Y ahí fue que él le reveló los sueños a cada uno de Lo ellos. importante de eso ahí es también que cuando él le contó los sueños, la reserva se queda de la experiencia y no se manifiesta hasta que Faraón tiene ese sueño y el copero dice, mira, mi mejor fue este. Fíjate que José trata de decirle al copero, mire, pero cuando tú salgas de aquí, fíjate que José tenía una certeza clara de que lo que él le dijo al copero iba a salir. Le dijo, cuando salgas de aquí, te se de por mí, chico. Pero no era el hombre, no era el momento. Era Dios el que estaba en el asunto. Ajá. Y fíjate que claro, y es el plan de Dios que a nosotros en estos momentos el Espíritu Santo da el don de lengua, da el don de interpretar estas lenguas. A José le dio el don de interpretar los sueños, en los cuales le iba a ser útil cuando llegara el Faraón. O sea, era el instrumento de Dios. Era el instrumento de Dios, ¿verdad? Y a Faraón tiene un sueño que nadie se lo puede revelar. Vamos a ver qué pasa, Ramón. ¿Qué versículo vamos a ver? Vamos por el versículo 9. Dice, cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos lo interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel
y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón, diciendo: no está en mí, Dios será el que te dé respuesta propicia a Faraón. Ok, Wow. vamos a ver. Él no cogió Comentario. No cogió el mérito. Estaba claro para Le dio la gloria al Señor. Ese tipo tiene. ¿Qué más? ¿Qué más se puede decir de ahí? Bueno, Que no dependió de su fuerza ni de su no se avergonzó de lo que era. Él siguió siendo lo que era y hasta Faraón dio lo mismo. ¿Sabes? Y no cogió la gloria, él rápido dijo, mira, es el Mire. que sabe, no soy yo. Era el tiempo de Dios. Ese era el tiempo de Dios. Ya se había cumplido la etapa de la preparación para José. Y empieza a rejuvenecer de muchas maneras, porque habla que Perú, Balbú, quizás estaba sucio, y ahora va a ser ¿qué? Primer ministro. Pero seguiría siendo que el mismo José, Exacto, que eso es lo importante. sea barbú o afeitado, seguía siendo el mismo José y seguía teniendo el mismo Dios. Y así se lo expresa Faraón. Lo primero que, mire, yo me imagino el protocolo, porque para usted presentarse al presidente de los Estados Unidos, yo me imagino que tiene que haber un protocolo, la corte, tiene que haber, van a traer a mí se me parece como cuando traen a Mefiboset frente a David, que lo traen de por allá abajo, y lo sacan de por allá abajo, escondido, y lo tratan, lo visten y lo presentan ante David. Pues más o menos una escena así. Tienen que haberlo bañado. Sacan por allá, lo sacan de la cárcel y dicen: mira, ven acá que tú, vamos a ver si es verdad. Con esta peste no puede ir. No, la escena era increíble porque Siempre- estaba Faraón va con todos los sabios, con todo de el la mundo a cárcel, la expectativa. de Potifar a la cárcel y de la cárcel a qué? Al palacio del faraón. Mire, le voy a decir algo. Usted como creyente está preparado para pisar cualquier escenario, ¿sabe? O sea, usted como creyente tiene todos los méritos posibles para pisar cualquier escenario que le toque pisar. Y usted tiene que estar preparado para eso. Usted puede predicar en el callejón Los Peligros hoy y puede ser invitado el próximo día a predicar en el Coliseo de Puerto Rico, ¿sabe? O ir al Congreso de los Estados Unidos. O sea, usted tiene que tener ese tipo de mentalidad, porque usted tiene el Espíritu de Dios. Y usted sigue el corto de preso, le dice: ¿quién es usted? Porque cuando José presentó a su papá, cuando se acuerda que José mandó a buscar a su papá, se ven para acá, papá, que aquí hay comida para ti. Y se trajo 70 hombres de su familia y los ubicó en Gosén. Y cuando José dijo a Faraón: te quiero presentar a mi papá. Y cuando vino Jacob delante de Faraón, ¿qué pasó? Dice que Jacob bendijo a Faraón. Que Jacob bendijo a Faraón. ¿Usted se imagina eso? ¿Usted se cree que Jacob dijo: espérate, este Faraón aquí no lo puedo hacer levantar, aquí yo no puedo poner la mano a nadie? Jacob bendijo a Faraón. Amén. Vamos a bendecir ahora a Josita. Bendiga ahora a Josita. Es la que va ahora. Tan tremenda, ¿verdad? Mira, 100 pesos. Ya se es un negro que yo me tomo. Te mandaron iba muy suavecito. Tú ibas muy suavecito y él quiere avanzar. Están pidiendo, Josita, un expositor. Si tienes expositor, ya tiene ahí, ¿verdad? El Congreso del Presidente. Ok, está bien.
Ahí están los expositores que quieran. Ahí me preguntó, yo creo que el hermano. Ya se lo digo. No está bien. ¿Hay alguien más que quiera expositor? Está bien. ¿Todo el mundo está cuadrado? Mire, es muy importante que usted tome la iniciativa donde quiera que usted esté. Usted tiene que, dice en mi barrio que el que da adelante da dos veces. El que da adelante da dos veces. Siempre que usted vaya a cualquier lugar que lo inviten, meta a Dios enseguida, ¿sabe? Porque después se le va a hacer bien difícil meterlo. Meta a Dios enseguida, no lo esconde en el closet. Víctor, estábamos en la casa de Roberto Soto, haciendo un trabajo que me invitó a hacer en su casa. Y que estoy bregando con la herramienta de la uva, te paró un campo al frente. Y era el vecino, de hecho yo no sé quién era en el momento, pero el vecino del frente arriba. Y está pasando por una condición de elefantitis, ¿sabes qué es eso? Sí. Bien triste. Entonces pegó rápido como a llorar y está bien abatido. Y me saqué entonces le dije, yo mismo me lo digo, tengo un problema en mi puerto, tú no me puedes ayudar a resolver. Yo te lo voy a hacer, pero tengo un problema, no tengo dinero. Vamos para allá, Dios provee, le dije, así me le dije, Dios provee. Y conocerlo. Yo le dije, dame oportunidad por la tarde, cuando vengamos de trabajar, que aunque llegue tarde te voy a hacer ese trabajo. No tenía luz en su cuarto, vive solo, y la familia no lo quiere ayudar. Yo fui, le compré la lámpara, se la monto y todo de caché. Y ahí aproveché lo que Dios dice. Empezar a asuntar, oramos, le ministramos. ¿Sabes qué me dijo? Yo prendo el televisor y lo que veo es ese señor por ahí en el 54 que se llama Moisés. Y para esa iglesia que voy yo, ¿y sabes qué me dijo? Que llevemos una celebración. Pues ya tú sabes, apareció al local. Pero ¿cómo apareció la circunstancia? Por algo secular. Correcto. O sea, meta a Dios enseguida. A la soltar. No lo esconda. Ajá. A mí me hace pensar que cuando menciona que Dios nos prepara para cualquier escenario, nosotros vamos a estar para un escenario que yo, ¿verdad? Pues me siento privilegiado, que vamos a estar el miércoles en la oficina del presidente de First Bank, recibiendo una propiedad que nos está dando y ¿sabes? No nos va a recibir abajo en el lobby. Él dijo no, en la oficina, en el conference de ellos. ¿Sí? Eso es el Señor. Y mire, y Dios camina por, mire, armó todo esto. Todo esto no es porque tú vayas a adquirir ese local y lo vayas a vender. Armó todo esto para que ese Señor escuche palabras de Dios. Amén. Porque Dios es así. Mire, lo más importante de todo esto no es que tú recibas el local, es que allí haya palabra de Dios y llegue a mentes y corazones que a lo mejor de otra forma no llegan. Y Dios está preparando el escenario para que esa gente escuche palabra de Dios. De alguna forma Dios se tiene que meter en el asunto. Así que tú arranca con Dios sin pena ninguna. Como empezó José. Mira, no soy yo el que te va a dar la interpretación, es el Señor, es Dios, el Dios al que yo le sigo. Así, aunque esté Obama frente a ti, es Dios el que está en el asunto. ¿Ok? Vamos a seguir. Le toca a Francisco. Entonces el faraón dijo a José, en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río y que del río subían 7 vacas de gruesas carnes y hermosas apariencias que parecían en el prado, y que otras 7 vacas subían después de ellas flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas que no he visto otras semejantes en fealdad en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas y feas devoraban a las 7 primeras vacas gordas, y estas estaban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiesen entrado, porque la
apariencia de las placas era aún mala como al principio, y yo desperté. Sí. Vi también soñando que 7 espigas crecían en una misma caña, llenas y hermosas, y que otras 7 espigas menudas, marchitas y abatidas del viento solano crecían después de ella, y las espigas menudas devoraban a las 7 espigas hermosas. Y lo que he dicho a los magos, mas no hay quien me lo interprete. Entonces respondió José a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondió a Faraón. Lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado a Faraón. He aquí, vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada de la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra, y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios, y que Dios se apresura a hacerlo. Hasta ahí. ¿Cuántas veces menciona José a Dios en esa interpretación? Wow. Sin contarlo. ¿No las cuentes? Dígame cuánto. Como 10. Como 5 veces. Ah, sí. Como 5 veces. Primero le dijo, es Dios, no soy yo, es Dios el que lo va a interpretar. Así empezó José. Y comenzó a interpretar el sueño de Faraón y menciona a Dios 5 veces. Delante de uno que se cree Dios. 5 veces. Eso es lo principal. O sea, por eso es que la gente se daba cuenta de que Dios estaba con José. Porque la palabra de Dios en la boca de José era repetitiva. Continuamente. Y él todo se lo atribuía a Dios. Dice, Dios es el que te va a interpretar el sueño. Dios te ha mostrado lo que va a hacer. Fíjate, Dios te va a interpretar el sueño. Dios te ha mostrado lo que va a hacer. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. Dice, significa que la cosa es firme de parte de Dios. Y que Dios se apresura a hacerla. O sea, no hay... Él se encarga de hacerle saber a Faraón, Dios es el que está haciendo todo esto. O sea, Dios es el que tiene el control de la tierra de Egipto. Dios es el que tiene el control del río ese que tú adoras y tu gente adora. Porque ellos creían que el Nilo era un Dios. Eso era lo que ellos creían. O sea, Dios está por encima de la naturaleza que tú adoras. En otras palabras. Y Dios está en control de ti mismo. Tú, cosas que tú no entiendes, Dios se las revela a gente que tú crees que no. Oiga, y eso impactó a Faraón de una forma. Con pocas palabras, ese esclavo, oiga, porque el resumen de José no era muy impresionante. ¿Cuál era el resumen? Era hebreo, era esclavo, era preso, y había que deshonrado a una mujer. Imagínense usted el resumen de José. Imagínense usted el resumen de José. Ese era el resumen de José. Estaba cargado, ¿verdad? Pero José, ese era el resumen que le había puesto ¿quién? La etiqueta que le había puesto el mundo. Pero José estaba que dice, pero yo soy que ciudadano del reino.
Esa es la etiqueta que me pone el mundo. Pero yo soy que ciudadano del reino. Yo soy hijo de un rey. Fíjate, y está implícito también en ese diálogo que el faraón, creyéndose un Dios, le está diciendo: y tú no puedes hacer nada con lo que viene. Está implícito. Dios te ha mostrado y lo que va a hacer es firme de parte de Dios. Quieras tú, por ahí viene el tsunami. Quieras o no lo creas. ¿Y qué hizo Faraón? Porque cuando Dios habla, el hombre tiene que dos opciones. Cuando Dios te habla, tiene dos opciones. O tú le crees o no le crees. Eso así pasa. ¿Qué hizo el rey de Nínive? ¿Qué hizo el rey de Nínive? Cuando Jonás con solamente siete palabras, aquí hay más de 7 palabras, pero el rey de Nínive, oye, y Nínive, esa gente sí que era mala. Esa gente sí que era mala. Con solamente 7 palabras, el rey de Nínive se arrepintió delante de Dios. Se arrepintió. No hubo falta de nada más. Así mismo, se arrepintió. Hasta los animales ayunaron. ¿Por qué qué? Porque tomaron la opción correcta. Le creyeron a Dios. Vamos a tener que traer esos animales para acá. Porque... Sí, los animales. Bueno, eso fue lo que pasó. Ese es José. Y eso le llegó y le caló tan hondo a Faraón, porque cuando José hablaba, como decía Antonio, el Espíritu de Dios estaba que... Entonces que Jesús le dijo: no temáis cuando os presenten delante de las autoridades y ante los tribunales, porque no son ustedes los que van a hablar. Es el Espíritu de Dios que está contigo el que va a hablar. No temas, no prepares mucho boquejito, porque Dios es el que hablaba en ese momento. Y así mismo pasó. Y llegó la palabra y llegó el corazón. Seguimos, Jesús Manuel. Vamos al 33. Porque hasta ahí José cumplió su cometido. José pudo haber detenido el caso ahí. ¿Qué hubiera pasado? Pues ok, eso es mira, has interpretado bien el Señor, José, pues ok, te veo. Cuídate, has cumplido tu cometido, eres libre. Eres libre, porque eso fue lo que le pidieron, ¿verdad? Pero José siempre iba un paso más allá. José siempre hacía más de lo que le pedían. Eso era lo que le daba gracia a él. José, limpiate el balcón. Pero José venía y limpiaba el balcón, limpiaba la marquesina y limpiaba el patio. La receta. Ah, porque José siempre hacía más de lo que le pedían. Y lo que le pidieron a él que era: interprétame el sueño, eso es todo. No le pidieron nada más. Pero José, ¿qué? José tenía algo más. Él pudo haber tenido rencor en contra del pueblo egipcio, ¿sabes? Él pudo haber tenido rencor en contra del pueblo egipcio. Cómo lo maltrataron, cómo lo metieron en la casa injustamente, ¿verdad que sí? Pero José no era un hombre de que guardaba rencor. José no era un hombre que guardaba rencor. Porque cuando usted guarda rencor, se cierra puertas. ¿Usted sabía eso? Cuando usted guarda rencor, se cierra puertas. No se ha vencido de lo malo, sino exactamente. Y ahora viene y le hace el plan ahí. Y ahora dice: te voy a dar una ñapa. La receta. El plan. Ya te interpreté el sueño, ahora te voy a dar la ñapa. Ahora te voy a decir cómo vas a salir de este problema. ¿Ah? Y ahí que entonces el nene comienza a hablar sabiduría de Dios. Porque ese es nuestro Dios. Dios siempre da más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos. La gracia es Y abundante. ese es Dios revelando prácticamente directamente, porque él prácticamente tuvo que improvisar ese plan. ¿Sí? Así que vino de Dios, porque fue inmediato. ¿Qué pasó? Vamos a ver. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y quite la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia. Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades, y guarden.
y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Vamos a dejar ahí porque tenemos una participación de saborear la Biblia, pero vamos a discutir esa palabra. Jesús Manuel, ¿qué tú opinas de eso? De la ñapa. ¿Qué tú opinas de la ñapa? ¿Qué tú piensas? Aquí José se desbordó en sabiduría. Dios le dio la sabiduría. Sí, se desbordó en sabiduría que le dio Dios para instruir a Faraón. Le da la estrategia. Y la solución. La estrategia y la solución para salir de la crisis. Plan completo. Aquí abajo. Y se van a pasar, y lo que es la misericordia de Dios, dice que la misericordia es tan grande que advierte a Faraón de lo que va a ocurrir y le dice, van a venir, la misericordia es tan grande, dice, te voy a enviar 7 años de abundancia primero. La oportunidad de ¿Para qué? Para que guardes. Mira, Dios cuelga, mira, Víctor, Dios cuelga para después jalar. O sea, te voy a dar 7 años para que guardes. De abundancia, va a haber abundancia. O sea, aprovecha y guarda, ahorra, reserva. Porque después de esos 7 años va a venir los años de que de la escasez. Años de hambre. Ajá. No, que en la parte del 33 dice, por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio. Y según él le iba hablando, sabrá Dios si el Faraón estaba pensando quién era el sabio que podía hacer eso. Es que el Faraón quedó los mismos sabios 5 minutos atrás habían fallado. Faraón quedó tan impresionado y tan impresionado. Mira, que dijo, aquí no hay que buscar más nada. Y ese tipo es el hebreo. Y no tan solo que le dijo de un varón, no le dijo de varios varones, ni le dijo de varios magos, de varios consejeros que tú tienes ahí. Y está implícito ahí de que en el plan amplio de Dios, el salvar el pueblo egipcio, pero a su vez a salvar su pueblo del hambre. Mire, no solamente, debe decirle, no solamente el pueblo de egipcio fue el que se preservó, se preservaron las naciones alrededor del pueblo de egipcio. Y esto pues tenemos que espiritualizarlo. Ajá. Vino la familia. La familia a buscar. La gente de allá. Ajá, Santiago. ¿Cómo el plan de Dios, la experiencia que ganó José administrando la casa de Potifar y la experiencia que ganó estando en la cárcel, le dieron la sabiduría, obviamente, para administrarse lo que le venía. Es que tú vas a utilizar todas las herramientas de las experiencias que tú has tenido en tu vida. Mire, no hay una experiencia que tú no hayas tenido en tu vida que te ayude y que te ayude a que tú la vayas a utilizar más adelante. No las hay. Todas son prósperas, todas te van a ayudar. Fíjate, Egipto ha jugado un papel siempre. Y yo creo que Dios tiene un plan con ellos. Mira, porque mira, María y José llevaron al niño a Egipto. El ángel le dijo que se le llevara. Sí. Entonces, José va a Egipto. Y hay siempre una relación que yo creo que Dios tiene un plan. Mira, Egipto es la única nación que puede sentar a hablar a Palestina y a los judíos. Es la única nación. Es la única que establece una... Mira que Estados Unidos ha tratado de sentar esos dos y no prosperan. Pero Egipto cita a Palestina y cita a los judíos, los sienta y llegan a un acuerdo. No es Estados Unidos, es Egipto. ¿Y tú crees que cuando José estaba diciendo eso estaría pensando, tirándole la pullita de que mira, aquí está yo?
No, Nada. no había nada en el corazón de José. Estaba sano. No había nada. Exacto. Ni José ni pensaba que lo iba a... Pero Dios sabía lo que iba a hacer con No, José. bueno, que mucha gente quiere hacer. Dios sabía lo que iba a hacer con Yo José. pienso que José lo que más que nada estaba Era pensando transparente. en el amor y en la misericordia que lo movía a él para protección de esa No había rencor en el corazón de José, como no lo había tampoco cuando se enfrentó a sus hermanos. Cuando Jacob muere, que sus hermanos van delante de él y dice, mira, estamos aquí nosotros, nos humillamos delante de él. ¿Y qué le dice José? Le dice, mira, todo esto era plan de Dios. Mire, hasta en los sueños hay un contraste, porque José sueña, el soñador le llaman y lo tiran a la cueva. Y ahora interpreta sueños. Para bien. Mire, lo importante de todo esto, aprovechemos los años de abundancia, espiritualmente hablando. Nosotros tenemos Eso sí. almacenes de material, de material que va a bendecir allá afuera que están viviendo tiempos de escasez. Nosotros tenemos los almacenes llenos. Aproveche ahora y comience a que José no retuvo el grano. José no retuvo el grano. Fue justo, ¿verdad? Y cuando venga a él, el pueblo que comió y se sació, no hubo hambre en todo el pueblo ni en las naciones circundantes, porque él se encargó de qué? De ahorrar, de reservar, de almacenar, para darlo en el momento de la escasez. O sea, usted tiene que aprovechar estos momentitos de contar. Usted estudia la palabra. Porque cuando estudia la palabra, usted está ¿qué? Usted está almacenando. Porque van a venir momentos difíciles en su vida donde estas experiencias, esta palabra le va a venir a su corazón. Cuando digo, ¿dónde está? Y usted, su tanque va a estar lleno, porque usted se encargó de ahorrar, de almacenar en meter ahí, en ese depósito. Porque van a llegar momentos de escasez. Van a llegar los años de la vaca flaca. Y ahí está usted para proveer, para bendecir, porque José es tipo de creyente. José es tipo de creyente. Es el que se encarga de tener su almacén lleno para poder bendecir, no para aprovecharse de los demás, para bendecirlos cuando llegue el momento de la escasez. ¿Okay? Vamos entonces a acceder a la parte de nuestro hermano Antonio para que